Tengo que leer todos estos libros antes de que finalice el año. Bueno, no es cierto. O más o menos. Soy de los que piensan que leer te tiene que gustar mucho, si no se puede volver un sufrimiento. Y a ver, quiero explicar un poco en esto. Leer no es como cualquier otra de las actividades donde puedas apreciar el arte, no es como ver una película o ver una serie o incluso escuchar música. Para leer se necesita como un estado activo en el que tú tienes que hacer un esfuerzo por entender e interpretar lo que las palabras te están diciendo y tanto por el acto mismo de seguir sentido de palabras. Pero cuando le agarras práctica, sucede como cualquier otra cosa que al principio te cuesta y después ya no. Esto no quiere decir que por tener práctica de leer vas a poder leer cualquier cosa. De hecho, no. Los libros académicos versus los libros de ficción tienen diferente tipo de público y de retención porque se consideran diferente tipo de contenido y también el cerebro los procesa distinto. Sí considero que leer es muy importante, pero lamentablemente en este mundo capital no para todos es accesible, tanto en tiempo como en formato como en costo. Afortunadamente ya hay otras formas de poder obtener el contenido de la lectura por medio de audiolibros que los puedes escuchar en tus tiempos de traslados o si no te mareas, incluso puedes leer en el teléfono con archivos legales y otros no tanto. Pero de que puedes conseguir un sinfín de números, se puede conseguir. Lo que sí te recomiendo es si tienes tú una meta personal en este año de leer más libros o de leer cierta cantidad de libros o de empezar a leer, vas a tener más probabilidad de cumplir con esto si planeas tus lecturas. A esto me refiero no que sepas todos los libros que vas a leer, pero al menos que sepas la mitad. Con esa mitad te va a dar tiempo de crear el hábito a la lectura y eventualmente con el paso de los meses vas a poder ir agregando más títulos relacionados con los libros que te vayan gustando más. O incluso ya puedes ir metiendo ciertos retos si vas como conquistando meta por meta. Es por eso que si son audiolibros, te recomiendo que ya los vayas a descargando, al menos que tengas 2 o 3 en espera, para que no se crea esta resistencia de la propia lectura y todavía tener que pensar en qué vas a leer puede hacer que tu meta no se cumpla. También si es formato de digital, ve buscándolos, ve descargándolos y si tienes la posibilidad de que sea en formato físico, ve agrupándolos en tu espacio, si tienes una biblioteca personal, si tienes un espacio en tu cuarto o en alguna parte de tu casa, de una vez velos juntando. O si vas a ver si alguien te los puede prestar, también ve sondeando eso. Te va a ayudar mucho con el proceso. En mi caso, la lectura la considero como la médula espinal de mi propia formación y de mi oficio. Yo soy escritora, guionista en formación y me encanta que para enriquecer y alimentar mis propias historias debo consumir otras por medio de la lectura. Así que leer es parte de mi trabajo y para ello necesito organizar y planear bien mis lecturas. El año pasado fue el primero en el que establecí como disciplina leer, porque anteriormente lo hacía como de manera muy aleatoria y eso se traducía en que terminaba leyendo muy poco al año. Si bien me iba 1, 2, 3 libros. Y muchos de los libros que fui escogiendo fueron aleatorios, o sea, conforme los fui encontrando. Afortunadamente la mayoría de ellos me gustaron y yo creo que un poco por disciplina los que no me gustaron tanto quise terminarlos para un poco entender, tratar de entender el libro y eso me ayudó mucho a disfrutarlo. Pero en este año decidí al menos armar una lista de 12 libros que sí o sí tengo que leer y los demás se pueden ir añadiendo. Se preguntarán por qué 12. En mi lógica, es un libro obligatorio al mes. Quizás a esta lista se van a ir sumando muchos más o algunos pocos que me puedan dejar en la escuela, pero relativamente no son muchos tomando en cuenta la media de libros que leí el año pasado. Y bueno, los decidí dividir en 2 listas, que son los libros de no ficción y los de ficción, porque pues necesito ambos y se los voy a compartir. En libros de no ficción, muchos de ellos los elegí por el propio proceso de escritura, como que son libros que siento que ahorita me van a ayudar muchísimo porque como voy a estar escribiendo mucho, bueno, a partir de ahora, creo que me van a ayudar mucho a poner en práctica porque justo estos libros son más de aprendizaje activo, más que como una lectura corrida, entonces creo que es buen momento para leerlos.
De ellos elegí 3, o sea, hay muchos títulos más, pero estos sentía que los podía conseguir y que eran muy importantes. El primero es La enfermedad de escribir de Charles Bukowski. Este no tanto es como un libro como de ejercicios, pero es más como de consejos o memorias que fue juntando Charles Bukowski en cierto periodo de su vida. Y además creo que está en formato de cartas. Y a mí me gusta mucho porque justo este año tengo un proyecto personal de mandarme cartas a mi yo del futuro de un año. Entonces creo que sería bonito ver cómo él escribe para que me dé ideas de cómo yo escribirme a mí misma. No sé si tiene sentido. De hecho, este libro afortunadamente lo conseguí a muy bajo costo, creo que la mitad de su precio original, y está nuevo. Entonces, este es uno de los que voy a leer este año y estoy muy emocionada. En verdad, este ya lo quiero iniciar, pero todavía no termino otros. Otro libro que ya le traía ganas, me lo habían recomendado varias personas y ahora me lo recomendaron unos maestros. Se llama Mientras escribo, de Stephen King. Y en este sí, Stephen da como los propios consejos que él utiliza para escribir. Creo que este es más directo. Creo que en este Charles Bukowski no tenía ninguna intención de aconsejar a nadie. Pero en el de Stephen King sí, porque además a Stephen se le conoce como este autor que escribe un montón y que es súper disciplinado. Entonces creo que hay cosas interesantes que aprenderle, independientemente si te gusta o no te gusta su escritura. A mí no todos sus libros me gustan, los que he leído, pero creo que podría aprenderle como escritor. Y el último libro de este tipo, El guión, de Robert McKee. Robert McKee es uno de los autores más citados y de vasta bibliografía en la escritura de guión. De él tengo un libro que se llama El personaje, que tiene pautas muy interesantes. Son libros bastante chonchos, o sea, como que no, tampoco no son como de lectura, pero voy a adentrarme en este. La verdad es que no es nada barato, pero lo tengo ahí para ver las maneras de conseguirlo. Creo que me podría ayudar mucho. Y este puede cambiar, depende de lo que me digan en la escuela. Y bueno, elegí otros 3 que son como de otros temas que a mí me interesan. Quisiera leer algo de Angela Davis o Angela Davis, no sé cómo se pronuncia. Esta es una activista, no sé si se considera a sí misma como feminista, pero no feminista blanca, sino por los derechos y la visibilidad y de las personas racializadas. Creo que hay mucho que aprenderle. Yo la conocí por una activista que escucho mucho, y tengo ganas como de leerla. Otro es El mito de la belleza, de Naomi Wolf. Este libro lo han citado muchas veces sobre cómo los estándares de belleza son más complejos de lo que de pronto pensamos, que es como que solamente nos lo meten, sino es como no sabré decirlo si un estudio o un ensayo sobre cómo la belleza es más una idea implantada, incluso violenta, debido al sistema patriarcal, más que algo natural per se, que nosotros sepamos lo que naturalmente es bello. Y el otro es ¿Por qué nadie me dijo esto antes?, de Julie Smith. De este no sé mucho, pero lo vi recomendado en varios blogs y le traigo mucha curiosidad. Como que es el único de este tipo que metí, pero lo creí necesario. Ahora vienen los libros de ficción. Estos fueron más complicados, pero como que quise hacer como una lista de los que siento que son un tanto obligatorios para mí misma. Están obras de William Shakespeare. Aún no elijo bien porque los libros que yo he visto son como de compilados, pero no sé si vienen como las obras separadas. No sé bien, pero quiero leer varias obras de William Shakespeare. Creo que son obligadas para aprender estructura dramática y ciertos arquetipos, y eso me gustaría mucho. Me lo han recomendado demasiado. Varios guionistas que admiro mucho. El otro libro es El príncipe, de Nicolás Maquiavelo.
Este lo quiero leer porque me lo han recomendado, o sea, lo voy a leer por curiosidad y también porque he escuchado muchas reseñas, pero nunca he podido leerlo y como que quiero salir del paso para realmente formar mi propio criterio y decir, me parece que es un buen libro o no lo es, o me parece que el contenido es actual o solamente son como ideologías que siguen perpetuando ciertos sistemas. Por eso quiero leerlo. El otro es El huésped y otros relatos siniestros. Este libro es de Amparo Dávila, es un libro de cuentos. De Amparo Dávila quiero leer porque empecé un curso de cuento que tenía su nombre, del huésped, y revisamos un par de cuentos y me parecieron fascinantes y creo que hay mucho que aprenderle y también creo que es una lectura que se disfruta mucho, por eso como que son esos libros que quería leer, pero hasta que como justo no los apunto, los leo. 1984 de George Orwell. Ese libro, 1984 de George Orwell, este lo compré de segunda mano, me costó creo que 50 pesos. Me encantó, porque como que siento que hay ciertos libros que hasta que no los tengo en físico me cuesta leerlos. Este sobre todo lo voy a leer porque en muchas de las listas de los libros que deberías leer antes de morir está en primer lugar. Entonces quiero sacarme la espinita de formar mi propia opinión o criterio y creo que sería muy interesante leer a este señor. Me gustó mucho Rebelión en la Granja, no es de mis favoritos, pero me gustó, entonces creo que valdría la pena leerlo. Quiero leer La Vergüenza o cualquier otro libro de Annie Ernaux, no sé si se pronuncia así. Ella fue la autora ganadora del Premio Nobel de Literatura del 2022 y tiene como, no sé si es una trilogía o serie de 4 libros, por uno de ellos ganó, que, que tengo ganas de leerlos desde hace como 2 años, pero tampoco son muy baratos, no es fácil de conseguirlos. Entonces, pero este año voy a tratar de al menos uno conseguirlo. El que más me llama la atención es La Vergüenza, pero me gustaría así leer como esa serie de 4. Ahí les voy contando. Otro de los libros que siento así obligados, Perras de Reserva o Desde los Hulos de Dalia de la Cerda. A ella la conocí recién el año pasado. No tenía el gusto de conocerla y afortunadamente la vi en persona en una feria de libro y ahí como que si me quedaban dudas de leerla, se me acabaron, pero no pude comprar sus libros, no podía. Me hubiera encantado que me los firmara, pero no traía dinero, o sea, no podía en ese momento. Y ahora quiero conseguirlos y leerlos. Y creo que me hubiera encantado leerlos primero y después conocerla, pero está bien. Creo que es una autora contemporánea, nueva, una de las voces nuevas y creo que hay mucho que aprenderle. Y bueno, tengo uno extra son los poemas o diarios de Alejandra Pizarnik. A ella también ya la había escuchado, pero hasta hace un par de días mis compañeros me la recomendaron y le traigo muchas ganas porque a mí me gusta mucho escribir poesía y no he leído tanto de poesía como me gustaría. Entonces me encantaría leerla a ella. No sé qué tan complicado sería conseguir sus libros, pero, o sea, como que estos libros voy a hacer el esfuerzo de conseguirlos. Luego les grabaré un video de cómo yo consigo libros de manera económica y que sea adaptable a un presupuesto modesto. Porque últimamente me he vuelto adicta a leer en físico. Pero bueno, hasta aquí el video. Eso es un poco de la proyección que tengo para este año, pero planeo cada mes hacerles como una recapitulación mensual justo para poder extenderme un poco más con los libros, porque si ya se dieron cuenta, el video de recapitulación de un año completo, pues tengo que ser muy breve en cada título, si no sería un video gigantesco. Entonces como que me gustaría hacer eso sobre todo porque hay libros a los que no le quiero dedicar una reseña completa en un video, pero creo que sí estaría padre como compilarlos. Y también me gustaría como explorar esto como de mis impresiones más frescas, sobre todo en cada mes, cómo va cambiando, porque siento que cuando hay libros que leí, por ejemplo, en enero del 2023, y hice su recapitulación hasta diciembre y como que ya hay cosas que se me perdieron. De hecho, acabo de leer un libro increíble que se llama Fragmentos de Cristal, que hubiera estado muy interesante documentar como
el proceso de lectura porque como que pasé por muchas fases de que me gustaba, de que lo aborrecía y de pronto me empezó a gustar. Fue una mezcla de emociones muy interesante y creo que a veces hay libros que te dan eso y eso es como la parte más rica. Como que me gustaría que no se perdiera eso y eso es lo que voy a intentar con estas recapitulaciones mensuales. Y ya depende de cómo vaya, si en una semana leo bastantes libros, pues podría hacerlo semanal también para que no se junten. Pero bueno, esto es un poco lo que va. Les agradezco mucho por ver este video. Ya saben, denle me gusta, déjenme en sus comentarios qué les pareció o si hay algún libro que basándose en el criterio con el que estoy eligiendo piensan que debería estar en esta lista, puedo agregarlos. Y nada, si tienen alguna pregunta o quieren algún video en específico, ya saben, pueden dejarlo ahí abajo. Les agradezco mucho y hasta la próxima, lector.